No tires los botes de plástico. Te doy dos ideas sencillas y bonitas para decorarlos. Recicla conmigo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos a mi vídeo número 600. ¿Cuántas maquinaciones ya de las musas? Hoy reciclamos y decoramos dos botes de plástico jugando con texturas fáciles y conjuntados. Lo primero, lijar las tapas y los cuerpos de los botes. Así abrimos el plástico para que no salte la imprimación. Después, eso mismo, imprimación para plásticos o una todoterreno y pintura blanca. Vamos con la primera idea. Trabajaremos con cartón corrugado para aportar textura y relieve. Lo recorto a la medida de mi bote y le doy pintura blanca, un par de manos, dejando secar eso sí muy bien entre una y otra. Me busco un papel bonito. Me queda de esta lámina de papel soft estas preciosas flores de los amigos de la web IT de Colección, con las que ya trabajamos en una idea anterior hace unas lunas. Las recorto y con mucho mimo y amor vamos haciendo decoupage sobre nuestro cartoncito pintado de blanco. Lo haremos por tramos. Extendemos medium para decoupage, nuestro pegante, y vamos acoplando y adaptando el papel a la forma de esta particular base. Me ayudo del kit antiarrugas, plástico y papel suave, para asegurarme de que mi diseño casa de 10 en esta base de cartón, así poco a poco hasta completar todo el largo. Como no me llega papel, voy acoplando trocitos pequeños, recortándolos, quitándoles los bordes para que queden mejor integrados al conjunto. Y damos por encima ahora una capa más generosa del mismo medium, así asentamos y aseguramos el trabajo. Con cola blanca pegaremos nuestra cenefa de cartón corrugado o decorado a la base del bote, ajustándola bien. Hoy estamos preparando dos botes de plástico con sus tapas, decorándolos con relieves y papeles bonitos, para guardar cositas nuestras o para vender o regalar. Quiero darte las gracias por suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y por acompañarme en mis ideas una semana más. Comenta, comparte y suscríbete al canal. Me ayudas mucho con tu apoyo, como así lo hace siempre mi gente apañada. Y para la parte baja del bote le voy a dar color con el tono ópalo, de la familia de los morados, pintura acrílica. Y vamos con la tapa. Para que nos quede muy conjuntado este trabajo, vuelvo al bonito y elegante papel soft de IT de Colección para decorar ese circulito interior de la tapa. Extendemos nuestro pegante para decoupage. Colocamos la composición de este papel
y por encima damos esa capa generosa del mismo medium. Unas letrillas bonitas se suman al trabajo. ¡Qué buena plantilla con leyendas en distintos tamaños! Que también encontraréis en la web de ITD Collection. Con pasta de relieve, esta que es de color lino y espátula, voy a plasmar este clásico en la tapa de nuestro trabajo. Home Sweet Home, Hogar Dulce Hogar. Le queda muy bonito. Para el resto de la tapa, colorcillo. Ese mismo con el que pintamos la base antes, el color ópalo de pintura acrílica. Y en el borde, una puntilla de tono beige a juego con nuestro cartelito de letrillas que pego con cola blanca. ¡Qué trabajo tan sencillo con sus relieves en tapa y base! Vamos a barnizarlo, por ejemplo, con barniz mate. Nos viene muy bien para guardar materiales pequeñitos, cuentas, pinzas, botones o las cáscaras de huevo, por ejemplo. Idea número 2. También fácil de hacer y conjuntada. De nuevo relieve, texturas en nuestra base. Vamos a trabajar con papel de cocina, haciendo esa típica cartapesta que nos ayuda siempre a endurecer los trabajos y que nos sirve hoy para buscar esa textura con la que estamos decorando este par de botes. Con cola blanca voy colocando los trocitos de papel, recortados con las manos sin filos, un par de vueltas así, y dejaremos que seque bien este proceso. Antes de proceder con su decoración, daremos una mano de pintura blanca a nuestra base de texturas. Qué bonito es este papel de arroz. Nuestros amigos de ITD Collection siempre con bellísimas flores, como vemos en el día de hoy. Voy recortando a tijera elementos varios, ramilletes de florecillas, algunas más chicas, para crear una composición bonita y colorida con estos pequeños elementos. Voy poniendo medium para decoupage, colocando las pequeñas flores y dándoles a cada una de ellas esa capa con la que completamos esta técnica. Los papeles con los que trabajamos hoy, tan bonitos, y esa plantilla de clásicas leyendas, las podéis encontrar en la web de ITD Collection. Dejo todos los enlaces bajo el vídeo. El tono organza de pintura acrílica, delicado y elegante, me va a acompañar también en este trabajo. Primero como color de la base y como veremos también después, dándole colorcillo a la tapa. Spoiler. Me encanta este papel, o bueno, lo que va quedando de él, con esta divertida pareja echándose unos bailes. Es un papel soft o papel suave que tenéis también en la web de ITD Collection. Ellos para la tapa.
Recorto en circulito este bellísimo diseño vintage. Extiendo medium, coloco el papelillo bonito y voy rasgando lo que me sobra con una lima de uñas. Y acabamos la técnica con esa capa más generosa de nuestro pegante para decoupage. Momento del colorcillo. Es elegante y sutil tono organza para la tapa. Sumo a la fiesta unas notas musicales de esta plantilla tan chulísima. Un estarcido con el mismo tono, para que no pare la música y acompañe a esta risueña pareja en sus bailes. Y como fin de fiesta, unas salpicaduras de pintura de colores afines, arena, un rosa real, también pinceladas de agua marina, el propio organza, para aportar esas chispas de alegría a modo de gotitas de pintura en tapa y base. A juego con el primer bote reciclado una puntilla, ahora de tono blanco, para decorar también el borde de esta tapa. Y con barniz mate barnizamos también este sencillo trabajo de texturas, bailes y florecillas. Y así es como nos quedan este par de botes decorados, con texturas en la base, puntillas, dos usos de plantillas, unas bellísimas flores, cartón, papel, cositas que tenemos por casa. Regálame un dedito arriba, ayúdame a compartirlo y suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.